Hola, bienvenidos. Mi nombre es Irving. En este video aprenderás todo lo que tiene que ver con una CPU. Pero, ¿qué es una CPU? Una CPU, o mejor llamada Unidad Central de Procesamiento o en inglés Central Processing Unit, de ahí las siglas CPU, es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada y de salida del sistema. A continuación, mis compañeros Mario y Diego les explicarán las arquitecturas, los tipos, sus características y el funcionamiento que tiene una CPU. Arquitecturas de un CPU. ¿Qué es CISC? En arquitectura computacional, CISC, del inglés Complex Instruction Set Computer, en español computador con conjunto de instrucciones complejas, es un modelo de arquitecturas de computadoras. Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos, en contraposición a la arquitectura RISC. ¿Cómo funciona? Funciona directamente en los bancos de la memoria de la computadora y no requiere al programador llamar explícitamente ningún cargamento o las funciones a almacenar. Se asemeja de cerca a un comando de lengua de alto nivel. Características. La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas las arquitecturas CISC, como por ejemplo los primeros procesadores Intel 8086, 8088, 8286, 8386, 8486 y también los Motorola 68000, 68010, 620, 8030 y 684, que se puede decir que son los primeros procesadores en implementar esta arquitectura y los pioneros en esta tecnología. ¿Qué es RISC? En arquitectura computacional, RISC, del inglés Reduced Instruction Set Computer, en español computador con conjunto de instrucciones reducidas, es un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o microcontroladores, con las siguientes características fundamentales. Número 1. Instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos. Número 2. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. Además, estos procesadores suelen disponer de muchos registros de propósito general. ¿Cómo funciona? Funciona de modo muy diferente a la CISC. Su objetivo no es ahorrar esfuerzos externos por parte del software con sus accesos a la RAM, sino facilitar que las instrucciones sean ejecutadas lo más rápidamente posible. La forma de conseguirlo es simplificando el tipo de instrucciones que se ejecutan en el procesador. Los comandos que incorpora el chip RISC en su ROM constan de varias instrucciones pequeñas que realizan una sola tarea. Los comandos de RISC son todos del mismo tamaño y se encargan y almacenan del mismo modo. Además, el procesador puede ejecutar hasta 10 comandos a la vez, pues el compilador del software es el que determina qué comandos son independientes y por ello es posible ejecutar varios a la vez. Las características más comunes de todos los procesadores RISC, fuente de sus capacidades de altas prestaciones, son modelo de conjunto de instrucciones Load Store, que significa cargar y almacenar. Solo las instrucciones Load Store acceden a la memoria. Ello simplifica el direccionamiento y acorta los tiempos de los ciclos del CPU. Además, facilita la gestión de los fallos de páginas en entornos de memoria virtual. Permite un elevado nivel de concurrencia a consecuencia de la independencia de las operaciones del Load Store de la ejecución del resto de las instrucciones. También, otra característica es que no es destructiva de 3 direcciones. Instrucciones simples de forma fija con pocos modos de direccionamiento. Las instrucciones simples reducen de manera muy significativa el esfuerzo para su decodificación y favorecen su ejecución en pipelines. Tecnología. Los inicios de la tecnología RISC surgen en el ambiente académico. En 1980 en la Universidad de Berkeley, California, donde el Dr. David A. Patterson inició un proyecto denominado RISC-1, obteniendo resultados en tan solo 19 meses, seguido por RISC-2, SWAR Smalltalk on a RISC y SPUR, Symbolic Processing on a RISC, que son sus siglas. Pero simultáneamente, en la Universidad de Stanford, el Dr. John Hennessy inició también un proyecto de implementación RISC, denominado MIPS, seguido por el sistema MIPS-XMP,
enfocado hacia los procesos simbólicos, demostrando así las capacidades de la velocidad de las arquitecturas RISC. Ambos profesores se vieron envueltos rápidamente en proyectos de productos comerciales, y en concreto, el llamado Genesis fue uno de los fundadores de MIPS Computer Systems, mientras Patterson actuaba de asesor durante el desarrollo del primer Spark. ¿Qué es AMR? Para superar estos desafíos de los que hablamos, los fabricantes optaron por reemplazar la arquitectura del CPU de escritorio por algo más adecuado para la informática móvil. Los procesadores ARM son la opción ideal, ya que utilizan un método de procesamiento simplificado y que consume menos energía. Esto se representa en el mismo nombre ARM, que significa Advanced RISC Machine. Los procesadores ARM están diseñados para ser lo más eficiente posible, aceptando sus instrucciones que se puedan lograr en un ciclo de memoria. ¿Qué uso tienen estos procesadores? Como los procesadores ARM combinan diseños RISC de alto rendimiento, estos significan menores costos de fabricación y menor consumo de energía, se hacen ideales para dispositivos portátiles, como smartphones o incluso ordenadores portátiles. Diferencias entre RISC y CISC. A continuación podemos ver una tabla de las arquitecturas y aspectos de los procesadores RISC y CISC, en donde podemos encontrar el significado, la aplicación, las características, el objetivo, las ventajas y los microprocesadores en los que están basados RISC y CISC. Por ejemplo, en el significado encontramos en RISC computadoras con conjunto de instrucciones complejo. En su aplicación es que son utilizadas para el entorno de red. En las características tenemos que tienen instrucciones de tamaño físico y solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. En objetivos, posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos de memoria. Las ventajas que tienen las RISC son que la CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj, y esto conlleva a que se puede reducir la ejecución de las operaciones. También cada una de las instrucciones puede ser ejecutada en un solo ciclo de la CPU. Y también tenemos los microprocesadores en los que están basados RISC, que son los Intel 8086, 80286, 80386, 80486 y los Motorola 6800, 68010, 68020, 68030 y 6840. Dentro de CISC, en el significado, podemos encontrar computadoras con un conjunto de instrucciones reducidos. Su aplicación, estas son más aplicadas a los ordenadores domésticos. Las características de la CISC es que tienen instrucciones muy amplias y su objetivo es permitir operaciones complejas entre operadores situados en la memoria o en los registros internos. Las ventajas de los procesadores CISC es que reduce la dificultad de crear compiladores, permite reducir el costo total del sistema, también mejora la compactación del código y facilita la depuración de errores. Estos microprocesadores CISC están basados en MPS Technologies, IBM Power, PowerPC de Motorola de IBM y Spark y UltraSpark. Hola, yo les voy a hablar acerca de los tipos de CPU. El primero en nuestra gran lista es el CPU de mini torre. De acuerdo a las características físicas del hardware, se le denomina así cuando nos encontramos frente a un ordenador de tamaño pequeño, en donde se requiere del uso de unas placas que se encargarán de instalar las tarjetas que manejan toda la memoria operativa del equipo de cómputo. En relación a la capacidad de calentamiento, precisamente por su tamaño no se corre el riesgo de un sobrecalentamiento que pueda ocasionar problemas al propio equipo. Además de que cuenta con un pequeño abanico que cumple las funciones de ventilación. También es importante mencionar que este tipo de CPU permite la conexión de dispositivos externos, ya sea para agregar o extraer información del mismo. Número 2. CPU Barebone. Este tipo de CPU, por su tamaño pequeño, permite al usuario que se pueda instalar en lugares pequeños, lo que amplía el margen de posibilidades de encontrar su lugar idóneo para trabajar o divertirse, según sea el uso que le quiera dar en determinados momentos al sistema de cómputo. Por sus características de diseño, se presenta como un aparato moderno por los colores y su forma, por lo que además de cumplir con las funciones básicas como computadora, le da un buen aspecto al lugar al que se instala. Una de las grandes desventajas que tiene este CPU es que el hecho de que por las características del mismo diseño, este suele calentarse demasiado rápido y además no permite que se le puedan agregar dispositivos externos para extraer o agregar información.
por lo que las limitaciones de acuerdo a la dinámica actual de los sistemas de cómputo suelen ser bastante limitados. Número 3. CPU de tipo torre. Este tipo de CPU tiene como característica principal su gran tamaño. Si bien pareciera esto ser una limitante para encontrar un lugar donde instalarse, la gran ventaja que tiene es que se le pueden agregar varios dispositivos de entrada-salida, lo que le permite manejar más cantidad de memoria e instalarle otros dispositivos. Generalmente por las condiciones y posibilidades que presenta, este tipo de CPU se instala en la mayoría de las ocasiones en los hogares por las posibilidades de entretenimiento que presentan. El que sigue. CPU de sobremesa. Este tipo de CPU es muy parecido al CPU de mini torre en relación al diseño y tamaño. La diferencia principal es que este tipo de elemento de cómputo se debe instalar sobre una mesa o escritorio, ya que el diseño se presenta de manera horizontal, caso contrario a los anteriores CPU, que están diseñados para que su posición sea de manera vertical. Esa es la única gran diferencia que presenta este CPU. Número 5. CPU de semitorre. Este tipo de CPU tiene una de las grandes ventajas con las que se podría encontrarse un usuario. Por su diseño presenta la posibilidad de que se puedan agregar varios dispositivos de entrada-salida sin necesidad de quitarlos. Es decir, que pueden formar parte del propio CPU de manera permanente, lo cual hará que el mismo presente funciones distintas de acuerdo a las necesidades particulares de cada usuario. Además de dispositivos, también se le pueden agregar tarjetas y al mismo tiempo conectar otros dispositivos como las conocidas USB. Por lo que se entiende, este tipo de equipo presenta una gran versatilidad de funciones. Número 6. CPU portátil. Este tipo de hardware ha llegado para cumplir con una de las necesidades que se estaban volviendo vitales de satisfacer. Nos referimos, claro, a la movilidad de las personas junto con los equipos de cómputo. Estos por sus diseños les permiten al usuario moverse con facilidad, junto con el resto de los componentes del equipo de cómputo, como son el teclado, monitor y mouse, por mencionar los básicos. Número 7. CPU servidor. Este tipo de hardware es una serie de gabinetes de gran tamaño que por sus características permiten una adecuada ventilación y un óptimo rendimiento en las asignaciones de tareas informáticas. Normalmente se emplean en grandes empresas que requieren de un almacenamiento de gran cantidad para poder resguardarla. Número 8. CPU modding. Es un tipo de CPU que para la actualidad y de acuerdo a lo que se observa en otros tipos de CPU no resulta muy funcional. Normalmente el enfoque del diseño está centrado en la forma en cómo se pueda presentar el prototipo del CPU. Es decir, podemos encontrarlo de forma piramidal o de otras variadas posibilidades. Antes de seguir avanzando, tenemos que explicar un tema fundamental, que es un core o núcleo. Cada núcleo es en realidad una unidad central de proceso separado, que es la parte del CPU que en realidad hace todo el trabajo. Pongamos un ejemplo, un chip de doble núcleo. Puede verse como un solo chip del CPU, pero en realidad tiene dos unidades centrales de procesamiento físicos en el chip. Las unidades centrales de procesamiento adicionales permiten a una computadora hacer varias cosas a la vez. Si alguna vez has utilizado un CPU de un solo núcleo y has actualizado a un CPU de doble núcleo, debiste haber notado una diferencia significativa en la forma en que responde el equipo. Un tema fundamental es la velocidad de reloj y los cores. Las CPUs tienen una velocidad de reloj. Piensa en ello como comparar la rapidez de un CPU. Pongamos un ejemplo. El procesador Core i5 3330 de Intel tiene una velocidad de reloj de 3 GHz y es un procesador de 4 núcleos. Esos 4 núcleos de este procesador Intel i5 están funcionando cada uno a 3 GHz. Algo que tiene que quedar bastante estrictamente claro es que duplicar los núcleos no duplicará la velocidad. Muchos programas de computadora son de un único subproceso, lo que significa que su trabajo no se puede dividir entre varias CPU. Deben ejecutarse en un solo CPU. Esto significa que la duplicación de los núcleos no duplicará su rendimiento. Si tienes una aplicación de un solo subproceso, se ejecuta en 3 GHz con CPU de 4 núcleos, lo cual significa que la aplicación funcionará a 3 GHz, no 12 GHz. Se utilizará un núcleo y los otros 3 núcleos estarán activos esperando otras tareas a realizar. Existe una gran diferencia entre los núcleos físicos y los núcleos lógicos. Los núcleos físicos son solo eso, núcleos físicos dentro de la CPU. Los núcleos lógicos son las habilidades de un solo núcleo para hacer 2 o más cosas simultáneamente. Esto surgió de la capacidad inicial de la CPU Pentium 4
para hacer lo que se llamó en un futuro Hyperthreading, o como sus siglas HTT. Una vez mencionando estos temas anteriores, podemos introducirnos de lleno al CPU de un núcleo. Este tipo de hardware se le conoce como CPU Core, el cual es un tipo de ordenador que se presentó en los inicios de la historia de la computación. Por las características que contaba con un solo núcleo, las operaciones del sistema eran muy lentas en comparación con los dispositivos actuales. Sin embargo, este fue el inicio de una gran revolución en la informática. El CPU de dos núcleos. Estos también son conocidos como Dual Core, los cuales presentaron la posibilidad de poder realizar dos operaciones al mismo tiempo y con una velocidad mayor en comparación al CPU de un solo núcleo. Aquí se empezó a dar inicio a un proceso de evolución en la informática y del diseño del CPU. CPU de 4 núcleos. A ese se le conoce como quad-core, y a diferencia de los dos casos anteriormente explicados, este es capaz de realizar cualquier tipo de tareas para lo que ha sido destinado, a una velocidad alta y sobre todo, realizar varias tareas a la vez. Es el antecedente inmediato de lo que después serían los CPUs de 6 y 8 núcleos. CPU de 6 y 8 núcleos. Este es el actual tipo de CPU que se presenta como multiprocesador de tareas, que se realizan a una alta velocidad mayor al CPU de 4 núcleos. Además, el dueño del mismo se desarrolla bajo un espíritu de innovación y vanguardia. Y como en todo, existen marcas, y uno de los grandes en el mercado es el fabricante AMD. Las siglas de este CPU corresponden a Advanced Micro Devices, el cual, de acuerdo a lo que se establece la historia de los sistemas de cómputo, es considerado como la madre de la CPU. A partir de ahí se presentó un gran crecimiento en la generación exponencial de los llamados semiconductores. Y por supuesto, no podía faltar el grande, Intel Corporation. Este tipo de hardware es diseñado y fabricado por una empresa multinacional, misma que es reconocida como de las mejores y con un gran prestigio como lo es la empresa Intel. Ellos tienen la particularidad de realizar ordenadores con un diseño de vanguardia y de buenas características y de una capacidad de memoria y de funcionamiento del sistema operativo muy eficiente. A la hora de platicar acerca de una CPU tenemos que tener en cuenta varias características, y no solamente mirar su precio, ya que hay un gran margen de beneficios al realizar comparaciones. A continuación, diferenciaremos las tres principales. Número 1. Velocidad. La velocidad de un CPU se mide en MHz o GHz. Esto contiene una velocidad interna, que es la velocidad a la que funciona el CPU, y una velocidad externa, que esta es a la velocidad a la que el CPU se comunica con su placa base. Número 2. Memoria caché. La memoria caché es una memoria de acceso muy rápida situada en la CPU. Hay tres niveles de caché: L1, L2 y L3. L1 es la más rápida pero tiene menos capacidad, seguido de L2 y L3. Cuando compramos una CPU y leemos que la caché de nivel 1 es de 64 KB más 64 KB, significa que 64 están dedicados para instrucciones y los 64 restantes están dedicados a datos. Número 3. Alimentación. Es muy importante conocer el voltaje que llega a consumir un procesador. Hay que tener en cuenta el consumo de la CPU para utilizar el disipador de calor adecuado y no sobrecargar el componente. Dentro de una CPU se pueden distinguir dos tipos de voltaje. Voltaje externo permite a la CPU comunicarse con la placa base, alrededor de 3,3 voltios. Voltaje interno, funcionamiento interno que alrededor consume de 2,4 a 1,8 voltios. Una vez aprendido las características principales en una CPU, podemos entender la importancia que tiene esta dentro de nuestras computadoras o cualquier otro dispositivo inteligente que sea capaz de procesar datos, dando paso al siguiente tema tan importante como este. A veces perdemos de vista lo más simple de los ordenadores, como su funcionamiento. La CPU es la unidad central de procesamiento que se encargará de procesar todas las instrucciones del hardware y software, por lo que es parte más importante del ordenador. Se puede decir que es como el cerebro del mismo. Lee e interpreta las instrucciones de los programas para ejecutarlas a gran velocidad, lo anteriormente mencionados por gigahercios. El funcionamiento de la CPU se puede establecer con los siguientes atributos. Número 1. Memoria principal. Dispositivos en el que se almacena el programa que determina cómo manejará los datos la CPU.
Número 2. Unidad de control. Coordina las operaciones que se llevan a cabo en los datos. Lee lo necesario de la memoria y activa los archivos de la ALU. Número 3. ALU, o mejor conocida como unidad lógica aritmética. Realiza operaciones aritméticas y lógicas con los datos que le llegan de la unidad de control. Número 4. Bus de direcciones. Esta manda direcciones a la memoria para saber cómo se deben leer o escribir los datos. Número 5. Bus de datos. El procesador envía datos a la memoria, periféricos, o los recibe de estos generando un armónico ecosistema con todos los componentes de una computadora. Número 6. El registro de instrucción. Este sirve para el almacenaje de instrucciones que se reciben dentro de los componentes en cada momento. Número 7. Archivos de registros. Almacena los datos temporales que se llegasen a necesitar en un tiempo dado. Número 8. Contador de programa. Es en donde está la dirección de la próxima instrucción que se debe ejecutar. Esto es de una forma ordenada. Número 9. Registro de direcciones de memoria. Esta es la siguiente dirección de memoria en la que se va a leer o escribir dichos datos. Número 10. Reloj. Marca la señal, o mejor dicho, la velocidad en la que está trabajando la CPU. La lectura, decodificación, ejecución y escritura son los pasos que da una CPU para su funcionamiento, para lo que se basa en el lenguaje binario con ceros y unos. En una primera fase, el procesador lee los datos para luego procesarlos. Después de analizarlos, de acuerdo con las instrucciones recibidas, se decodifican, ejecutan y escriben, acabando por devolver los resultados a la memoria del ordenador. Y como en todo, hemos llegado a la conclusión de este maravilloso tema. En ese trabajo se presentó un panorama general de la organización de la unidad central de procesamiento de una computadora. Muchas variaciones de las organizaciones aquí presentadas se encuentran en las máquinas disponibles en el comercio. La elección de una organización específica implica tener que equilibrar velocidad de ejecución y costo de implante. También se ve afectada por otros factores, tales como la tecnología que se emplee, la flexibilidad de modificación o el deseo de proporcionar algunas capacidades especiales en el conjunto de instrucciones de la computadora. Llegando hacia los siguientes puntos. Número 1. Conocer en detalles todas las operaciones que son capaces de realizar la CPU. Número 2. Nos permite facilitar para la realización de nuestro trabajo y estudio una investigación o escribir un texto o realizar un análisis estadístico, entre otros. Y saber y observar la operación fundamental de la mayoría de los CPU, que posibilita ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas programas. Y número 3. Los programas son representados por una serie de números que se mantienen en una memoria del computador. Entonces, podemos concluir que es importante saber y sobre todo comprender cada una de las partes y componentes de una CPU. Los tipos que hay, para qué sirve cada uno de ellos, cuáles son los más importantes. Debido a que en nuestra materia es de suma importancia saber acerca de todo esto, ya que se aprenderá a dar mantenimiento a nuestros equipos de cómputo, y si no conocemos para qué sirven las partes y componentes, se llegará a cometer varios errores importantes que puedan llegar a errores bastante graves en el futuro. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado.